Algunos dicen que fue una anexión, otros que siempre fue de Rusia y otros que fue una invasión. Nos referimos a Crimea, una península en Europa Oriental de unos 27.000 kilómetros cuadrados, y aunque es pequeña en territorio, es considerado un punto geopolítico estratégico por diversos factores. Desde siglos antes de Cristo, esta región ha sido disputada por varios imperios. Sin embargo, tomando en cuenta los últimos 30 años de historia, son solo dos naciones las que se las disputan: Ucrania y Rusia. Esta última, en el 2014, la incorporó a su territorio en un movimiento polémico que sigue sin ser reconocido por la mayoría de los países, reviviendo un debate que ha formado parte de la historia de este lugar. Y es que tanto Rusia como Ucrania siguen reclamando aún como suya Crimea, y ambas mantienen posturas justificadas en la historia. Nos hemos dado cuenta de que el caso de Crimea no es una mera cuestión territorial, aunque se trate de un territorio estratégicamente importante. Se trata de millones de rusos, de millones de nuestros compatriotas que necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Gracias a todos. ¡Larga vida Rusia! Ucrania, el gobierno ucraniano nunca reconocerá la anexión de Crimea, que es parte integrante de nuestro territorio según la Constitución de Ucrania, y este llamado referéndum que se celebró el domingo pasado no tiene ninguna legitimidad, no solamente para nosotros, sino para la mayoría de las democracias del mundo. Pero ¿a quién pertenece realmente por ley Crimea? ¿Cuáles son las razones de Ucrania y de Rusia para justificar sus posturas? ¿Y cuál es la importancia geopolítica de esta península para Rusia, China y el mundo entero? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Para entender por qué ha sido tan cuestionado el proceso por el que Rusia volvió a obtener el control de Crimea en el 2014, hagamos un poco de historia. Crimea ha sido un eterno territorio en disputa desde la Edad Media por los bizantinos, los turcos, godos y eslavos, que después de un conflicto tras otro, llevaron a Crimea a formar parte del Imperio Otomano a manos de los tártaros de Crimea, y esto es clave en el escenario, porque diversos historiadores también sostienen que en realidad Crimea no le pertenece ni a Rusia ni a Ucrania, sino a los tártaros. Pero durante la guerra ruso-turca en 1768 y 1774 se sellaría el destino de esta región, cuando el imperio ruso, bajo el reinado de Catalina la Grande, venciera a los tártaros y romanos que mantenían el control de Crimea. Y esto motivó a que Catalina la Grande creara el llamado Óblast de Táurida en 1784, que fue una provincia rusa conformada luego de la anexión del Kanato de Crimea, pero que tiempo después sufriría varias modificaciones. Los tártaros siguieron siendo la población dominante en Crimea, aunque los rusos comenzarían a tomar más y más poder, y poco a poco comenzaron a llegar a Crimea habitantes de otras minorías como alemanes, ucranianos, bielorrusos, turcos, armenios y gitanos, hasta que sorpresivamente ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de la historia hasta nuestros tiempos: la Guerra de Crimea de 1853 y 1856, en donde el Imperio ruso se disputaría una gran batalla contra una alianza poderosa conformada por los franceses, los británicos y los otomanos. Estos últimos resultarían vencedores y Crimea quedaría devastada. La maldición de Crimea a través de su historia era librar una guerra para enfrentar la siguiente, y pronto la península volvió a enfrentarse a un nuevo conflicto durante la Guerra Civil Rusa, en la que Crimea cambiaría de mando en varias ocasiones, hasta que finalmente, el 18 de octubre de 1921, se crea la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea como parte de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Y aquí podríamos decir que por fin la disputa territorial sobre la península había terminado. Pero esa paz duró menos que un suspiro. Al tiempo que estalló la Segunda Guerra Mundial, Crimea fue invadida por los nazis, quienes asumieron el control absoluto de la región. Finalmente, en 1944,
la Unión Soviética recuperaría el control de Crimea y en ese momento la URSS expulsó a cerca de 200.000 tártaros, eliminando la autonomía de la península y repoblándola con una población predominantemente rusa. Después de este momento, Crimea viviría un periodo de cierta paz y nadie cuestionaba en ese momento que la península perteneciera a la URSS, convirtiéndose incluso en un popular destino turístico. Pero, siempre hay un pero en la historia. En 1954, el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hizo una jugada que sorprendió al mundo. Cedió por completo el territorio de Crimea a Ucrania como un gesto de buena voluntad, a pesar de que Ucrania aún era parte de la URSS. Claro, en ese momento Nikita no se imaginaba que la URSS tenía los días contados, y es que precisamente luego de la caída de la URSS, Ucrania se independizó en 1991 y tras su separación, Rusia reconoció que Crimea era parte del territorio de Ucrania, pero que Rusia mantendría el control de la base naval de Sebastopol, que era un punto geopolítico indispensable para el control del Mar Negro. Entonces, si Rusia reconoció a Crimea como parte de Ucrania en 1991, podríamos aquí hacernos un par de preguntas con mucho truco histórico sobre quién invadió qué o a quién pertenecía qué. ¿Acaso Rusia violó el Memorando de Budapest? ¿O Rusia simplemente reconoció la independencia de Crimea? Porque Rusia vuelve a tomar a Crimea concretamente cuando en Ucrania el entonces presidente Viktor Yanukovych, de tendencia prorrusa, suspendió el Tratado de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, donde se encontraban negociando una serie de alianzas y un acercamiento mucho más fuerte entre ambas partes. La suspensión de estas conversaciones se dieron con el objeto de propiciar mejores relaciones políticas y económicas con los países que se encontraban a su alrededor, especialmente Rusia, quien no veía con buenos ojos un acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea por el tema de la OTAN. Esto sería en gran parte una de las razones o pretextos por los que comenzaría Putin el conflicto en febrero de este año. De este tema ya discutimos en un video anterior que te recomiendo que puedas ver. Pero en ese entonces también hubo otros factores. También lo motivó, por ejemplo, la falta de consenso sobre las exigencias del Fondo Monetario Internacional. Cuando se anunció el cese de las negociaciones con Europa, gran parte de la población ucraniana salía a protestar en contra de esta medida. Estas protestas, lejos de desaparecer, se incrementarían con el pasar de los días. Entre diciembre del 2013 y enero del 2014 se marcaría una escalada de violencia sin precedentes en la que los ucranianos exigían la destitución del presidente Yanukovych, mientras Putin acusaba que esas protestas estaban apoyadas por países como Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, a quienes culpaba de orquestar un golpe de Estado con el apoyo de Occidente y algunos países europeos. La presión fue tal que entre el 21 y el 22 de febrero, Viktor Yanukovych abandonaría la capital de Ucrania y desaparecería sin dejar huella, aunque sin la intención de dimitir. Pero ya los grupos opositores se habían apoderado del Palacio Presidencial y el Parlamento lo había destituido. El recién derrocado presidente ucraniano calificaría esta acción como un golpe de Estado, al mismo tiempo que Alexander Turchinov tomaría la presidencia interina y se convocarían las elecciones para mayo del mismo año. En ese interinato se disolvió el Tribunal Constitucional y se revocaron varias leyes, entre ellas la que consagraba el idioma ruso como una lengua oficial en varias regiones de Ucrania, entre las que se incluían Crimea. Y esto no le causó nada de gracia al Kremlin, mientras que versiones oficiales afirman que el derrocado presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, muy cercano a Putin, le habría pedido a Moscú intervenir para recuperar el poder en Ucrania. Rusia jugó sus cartas en dos versiones de la historia. La versión rusa, que afirma que Putin actuó en defensa de la violación de los derechos humanos sobre los habitantes de habla rusa en Crimea, y la versión de los países opositores que se burlaban de Putin hablando de derechos humanos en un régimen al que acusaban de dictador, y que ese solo era un pretexto para justificar la invasión de la península.
Cualquiera que haya sido la verdad sobre ambas versiones, la historia del destino final de Crimea se selló y comenzó como una revuelta que culminaría con la autoproclamación de Crimea como república independiente el 11 de marzo del 2014, pero días después, el 16 de marzo para ser exactos, se realizaría un polémico referéndum para consultar a la población sobre ingresar a la Federación Rusa o retornar a la Constitución de Crimea de 1992, en donde la primera opción resultó vencedora con una amplia ventaja. Después de esa votación, el 17 de marzo, el gobierno de la recién independizada Crimea solicitó a Moscú su anexión a Rusia, y el 18 de marzo del 2014 se formalizó la anexión, convirtiendo a Crimea, bajo las leyes rusas, en una república bajo su soberanía, y a la ciudad de Sebastopol como una ciudad federal. Crimea ya es a todos los efectos la 22ª República de la Federación Rusa. En el Kremlin y con el himno nacional de fondo, el presidente Vladimir Putin ha firmado la ley de adhesión de la hasta ahora región ucraniana y de la ciudad de Sebastopol. Ahora bien, en esta última parte debemos hacer un gran paréntesis, porque es uno de los puntos que marca la diferencia entre la postura ucraniana y la postura rusa. Para Ucrania y la gran mayoría de los países del mundo, la autoproclamación de Crimea como república independiente se basaba en un plan de Putin fríamente calculado en medio de las protestas contra Yanukovych. Según sus datos, Vladimir Putin habría enviado de forma silenciosa miles de soldados a las bases rusas en Crimea, bases que Rusia mantenía según el Tratado de Partición de 1997. Y según estos mismos reportes, también habría enviado miles de civiles en calidad de voluntarios. Ucrania y el resto de países aliados aseguran que el referéndum que se realizó el 16 de marzo fue absolutamente ilegal. Cuestionaron la transparencia del mismo, asegurando que no existió una observación internacional fiable. Denunciaron que Rusia aprovechó el momento que se vivía en la capital de Ucrania para ordenar una invasión silenciosa que gestionó esas maniobras políticas para concretar la anexión de Crimea. Un hecho importante que vale la pena mencionar es que en abril del 2014, poco tiempo después de haberse concretado la anexión de Crimea a Rusia, el presidente Vladimir Putin declararía públicamente sobre el tema, asegurando que la decisión se tomó en base a una encuesta donde se evidenciaba que el 80% de los habitantes de Crimea querían unirse a Rusia. Sin embargo, un año después reconoció que la decisión de traer a Crimea de vuelta a Rusia la había tomado él mismo el 23 de febrero, luego de que Yanukovych abandonara Kiev. En otras palabras, para Ucrania, con esto Rusia justificaba su acción basado en el referéndum y la autoproclamación de independencia de Crimea, pero Ucrania y la gran mayoría de los países siguen sin reconocer esto en el derecho internacional porque la consideran como ilegal y poco transparente. Muchos críticos acusan la anexión de Crimea como parte de un esfuerzo de Putin para la recuperación de los territorios que antes pertenecían a la Rusia zarista o a la Unión Soviética. Y es que días después del referéndum de Crimea, el presidente ruso se dirigió a su país en un mitin masivo, refiriéndose a la anexión como la restauración de una parte del imperio ruso. Pero Crimea tiene un valor geopolítico que supera por mucho al valor melancólico. Su importancia estratégica internacional es clave para el Kremlin por tres razones. La primera es que Crimea es la sede de la flota naval rusa del Mar Negro y le sirve también como muro de contención con los países vecinos que son miembros de la OTAN frente a las costas de Rumania, Bulgaria y Turquía. Y la segunda razón es que para Rusia es sumamente indispensable mantener el control de la península por el puente del estrecho de Kerch, un megaproyecto de ingeniería que ostenta el título de ser el puente más largo de Europa. Esta construcción, patrocinada por supuesto por el gobierno ruso e inaugurada por el propio presidente Vladimir Putin en 2018, vino a resolver en parte uno de los grandes problemas de la anexión: abastecer Crimea por tierra. El estrecho de Kerch es un estrecho marítimo que conecta al Mar Negro con el Mar de Azov, separando las penínsulas de Kerch al oeste con la península de Tamán al este, ambas ahora de Rusia.
Tiene una anchura de entre 4.5 y 15 kilómetros y 18 metros de profundidad, y esto supone no solo un importante impulso para el comercio de la península y para la entrada de personas. El puente bloquea además la entrada al mar de Azov, una ruta de tránsito sumamente importante para embarcaciones ucranianas, y da también acceso a los puertos industriales exportadores del este de Ucrania, lo que ha generado ya situaciones de crisis entre los dos países. Rusia también ha destinado grandes partidas presupuestarias al aeropuerto de Simferopol para construir una nueva terminal que reciba a los vuelos de distintas aerolíneas desde Moscú. Y la tercer clave es la importancia que tiene Crimea como llave de la puerta de entrada al Mar Negro. Y es que Rusia se ha hecho con el control de la petrolera Chornomornaftogaz, subsidiaria de la estatal ucraniana Naftogaz, en la península de Crimea. Una vez que Chornomornaftogaz fue incorporada a Gazprom, el gigante gasístico ruso, se instalaron dos plataformas de perforación en las aguas del Mar Negro. Este movimiento por parte del Kremlin formaría un eslabón más de la política eurasianista, un aprovisionamiento en materias energéticas, distanciarse también poco a poco del mercado europeo y acercarse más a China mediante acuerdos comerciales con alto valor estratégico. Y por estas tres razones es que Crimea es de suma importancia geopolítica para Rusia, China y el resto del mundo. De esta importancia también proviene la gran polémica sobre la península. Actualmente decidir a quién realmente pertenece Crimea es tan difícil que hasta el propio sitio de Google Maps tiene discrepancias sobre esto. Y es por eso que para resolver esta polémica, si buscas en Google Maps desde Crimea, verás que pertenece a Ucrania. Pero si tu búsqueda proviene de Rusia, entonces te aparece como si la península perteneciera a Rusia. Y si tu búsqueda es de cualquier parte del mundo, te aparece como que no pertenece a ninguno de los dos países. Tan solo se aprecia una línea discontinua en la frontera, que según Google Maps significa que es un territorio disputado. Desde luego que hay muchísimos otros factores históricos a lo largo de los siglos que por el tiempo no podemos mencionar. Pero ahora que ya conoces en resumen ambas caras de la moneda, dime en los comentarios tu opinión sobre esta pregunta tan polémica. ¿A quién pertenece realmente por ley Crimea? Voy a estar leyendo tus conclusiones. Y si te ha gustado mi contenido, suscríbete a nuestro canal, regálanos un like para que este video llegue a más personas. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.